Buenas tardes. Vamos conectando unos cuantos. Hola, Valeria. Hombre, De unas cuantas caras conocidas por aquí. buenas. Valeria, Ana. Ana, ¿Qué por tal, ahí. chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues Qué bueno verlos. Muy bien acompañados, por lo que veo. Muy bien. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy A tope bien, como siempre. sí. Nos gusta la Que el ritmo marcha. no pare. Claro. Muy bien. Mucha gente con la cámara apagada. A ver, que hay más gente por aquí. Vamos a ver que se conecten todos. Bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. Ya somos unos cuantos y a medida que se vayan uniendo, pues les agradeceremos que se unan. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rosa Gorriz, soy socia directora de Agile Stellium. Y hoy os invito a nuestro webinar Liderazgo Ágil TEAL y Experiencias de Transformación Cultural, donde seguro aprenderemos de Juan Martínez y Eva Carmona de la Morena y de su amplia experiencia en liderazgo ágil y transformación cultural. Juan Martínez es director de Cultura y Desarrollo de Talento en AT Sistemas y Eva Carmona es especialista en transformación cultural y bienestar organizacional en el sector bancario. Además, Juan Martínez es autor del libro Liderazgo Ágil TEAL, que es el título que ha inspirado la jornada de hoy y del que podréis disfrutar tras el webinar, pues os haremos llegar un ejemplar a cada uno en formato digital como regalo de Juan. Juan nos hace este regalo por asistir hoy a nuestra jornada y se lo agradecemos amablemente. Además, Eva, desde su experiencia, ha escrito el brillante prólogo del libro, un prólogo que os animo a leer, pues no tiene desperdicio y bueno, seguro que os encanta. Así que ambos, con amplia experiencia en liderar equipos y proyectos de transformación cultural, esta tarde van a compartir con todos nosotros su expertise. Durante unos 25 o 30 minutos conversarán entre ellos de sus respectivas experiencias y después dispondremos de otros 15 minutos más o menos para que podamos interactuar con ellos a través de las preguntas que os vayan surgiendo a todos. Agradeceremos que nos anotéis vuestras preguntas en el chat del webinar y así cuando pasemos a la ronda de preguntas, pues yo os iré dando paso para que las hagáis directamente, ¿sí? Pero si las tenemos en el chat podemos organizar esa ronda de preguntas más fácilmente. Y nada, como los protagonistas de hoy son Juan Martínez y Eva Carmona, sin más preámbulo, os doy paso y para que si queréis decir algo brevemente sobre vosotros mismos os presentéis y directamente os pongáis a aportar valor al webinar. Adelante, Juan y Eva. Bueno, yo creo que empezamos, ¿no, Juan? Ya nos ha presentado estupendamente. Si hay algo que tú quieras añadir. No, mejor no le robamos tiempo al webinar, ¿no? Yo, la verdad es que como había dicho Rosa, yo casi que te doy paso a ti, Eva, porque al final el maravilloso prólogo que escribiste en el libro, ¿no? En Liderazgo Ágil TEAL, es un abreboca fantástico del libro y hay, de hecho, bastantes lectores que comentan que se enganchan y siguen leyendo el libro precisamente por tu prólogo, ¿no? Entonces me gustaría, si nos cuentas pues, cuál fue tu experiencia y por qué recomiendas precisamente tu libro. A ver, bueno, ya sabes que no quiero hacer spoiler del prólogo, ¿vale? Y de la experiencia, que lo detallo muy bien, entonces quien quiera que se lo lea, ¿vale? Solamente os puedo decir que, bueno, que para mí fue un momento cósmico y hablando de momentos cósmicos, pues, bueno, pues se ha ido sucediendo a lo largo de toda esta experiencia. Y luego además, más cósmico aún ha sido cuando Agile Stellium, que tiene un nombre bastante relevante, bueno, pues nos ha pedido que lo presentemos. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Y luego lo que recomiendo este libro sobre todo es porque yo lo tengo como libro de cabecera, que también lo comento, es un básico muy útil para entender no solo lo que es un líder ágil, sino cómo ponerlo en práctica. Entonces, bueno, como herramienta yo lo tengo ahí y lo uso como alumna de Juan, que también he sido alumna de Juan, pues lo uso bastante. Hasta aquí ya. Siguiente pregunta. Sí, bueno, las que somos alumnos unos de otros al final. Y como experta en transformación cultural, que lo eres y nos consta, conocedora de diferentes casos de impregnación de agilidad, ¿cuál es el cambio que consideras necesario en el liderazgo
en las organizaciones que lo implantan, ¿no? Que implantan la agilidad y que quieren o aspiran a esa transformación cultural? A ver, lo de experta, yo me considero aprendiz, ¿vale? Entonces, aprendiz en este mundo y en todos los de la vida, ¿vale? Porque, bueno, en este mundo caótico, llámalo buca, llámalo como quieras, incluso hostil, que vivimos en las organizaciones, yo creo que somos eternos aprendices, muchos de nosotros. Entonces, yo te puedo dar mi punto de vista. Yo creo que, bueno, que la clave en las organizaciones está en la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al cambio constante. Y esto no estoy diciendo nada nuevo. La capacidad de reinventarse como organización TIL o incluso nacer como ella. Entonces, bueno, si tenemos esa capacidad de reacción, incluso de resiliencia, pues tenemos mucho ganado. Y yo creo que para el líder, para el que ejerza de líder, que todos podemos ser líderes, como bien dices en tu libro, bueno, lo interesante es la corresponsabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que todos somos líderes y responsables para asumir este cambio que el mundo está experimentando. Y de ello se habla bastante en el libro y creo que es algo fundamental, flexibilidad y corresponsabilidad. Bueno, Eva, es que es fantástico escucharte. No sé si tienes alguna pregunta para mí, algo que te gustaría que... Sí, sí, sí. Bueno, yo antes de preguntarte, lo que me gustaría es, ya lo menciono en el prólogo, detrás de todo esto, bueno, pues hay un propósito y creo que Juan y yo compartimos propósito y que os voy a leer, que lo tengo aquí. Por mi parte, yo y muchos recibiremos organizaciones más humanas, más sanas, personas que haremos una sociedad y un mundo mejor. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí dice mucho del libro de Juan y dice mucho de lo que nos ha unido en este propósito común. Vale. Yo para continuar con este webinar, me gustaría hacerte unas preguntas, que las tengo aquí apuntaditas, porque a mí esto de la memoria cada vez lo llevo peor. Y para comenzar, a ver, ahora que se habla tanto de las organizaciones TIL, ¿cuál ha sido? Quiero que me cuentes tú el propósito, esta introducción que he hecho, quiero que me lo aclares y que me cuentes tú el propósito de este libro. Bueno, yo diría que para explicar el propósito hay varios puntos, ¿no? que forman parte también de mi experiencia y que son la base para llevar a cabo la escritura del libro, ¿no? O sea, el primero es que cuando hablamos de transformación cultural, pocas personas apuntan al liderazgo y la evolución y la transformación del liderazgo como eje para conseguir esa transformación, ¿no? Desde el liderazgo más alto, más a nivel de comité de dirección, CEO, etcétera, hasta todos los niveles que podemos imaginar por debajo, ¿no? Teniendo como figura la organización jerárquicamente, ¿no? No sé si, por ejemplo, has leído la noticia en estos días de que alrededor de un 70% de los empleados en España están dispuestos a cambiar de empresa. Sí. No sé si hemos oído hablar, por ejemplo, del movimiento YOLO, ¿no? Del You Only Live Once, y los millones de personas que están abandonando sus empleos, muchos de ellos sin tener nada a cambio. De hecho, creo que esta mañana también apareció otra noticia similar, concretamente para España. McKinsey acaba de publicar un informe que cifra como alrededor de 15 millones de personas que están dejando sus puestos de empleo desde la pandemia, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Nosotros ahora 2 semanas lanzamos una encuesta en AT Sistemas, lanzamos una encuesta en LinkedIn, precisamente preguntando cuál es la causa principal por la cual dejarías tu trabajo, ¿no? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo? Y volví a confluir la respuesta mayoritaria de mi jefe / jefa, ¿no? Y esto es algo que también, por ejemplo, Pilar Yacer no deja repetir, ¿no? Al final no dejas tu trabajo, lo que dejas normalmente son tus jefes, normalmente, en la mayoría de los casos. Luego hay, evidentemente, otras causas, ¿no? Luego, si vamos a la encuesta al trabajo de Gallup, ¿no? Acerca de engagement, lo que nos dice es que el compromiso de las personas en el trabajo calcula que varía en un orden de un 70% en función del manager, del jefe o jefa que tú tengas, ¿no? Entonces, esto, desde mi punto de vista, es una de las primeras causas que motiva este libro. Normalmente como organizaciones solemos atender a otro tipo de aspectos de organización, culturales, pues, comunicación, valores, incluso políticas, etcétera. Pero
no solemos poner el liderazgo como un eje vertebrador que nos pueda ayudar a canalizar precisamente esa transformación cultural, ¿no? Y además, porque uno de los hechos que considero que no solemos ser conscientes, o sea, somos conscientes porque muchas personas lo viven y forma parte de las conversaciones que solemos tener pues, el fin de semana con los amigos, etcétera, ¿no? O los que son coaches o mentores, etcétera, también lo viven y lo escuchan. Pero no solemos ser conscientes, o las empresas no suelen ser conscientes, sobre todo a nivel de comités de dirección, del drama de las organizaciones máquina, ¿no? Esas organizaciones que están diseñadas y operadas como máquinas en las que las personas son recursos humanos, ¿no? Es decir, una tuerca, un tornillo, ese es el valor que se espera en una organización máquina, ese es el valor que se espera de una persona, que te comportes como una pieza. Recuerdo, por ejemplo, cuando era becario en una consultora internacional, yo era becario, tenía un compañero senior que fue a presentar su baja después de 3 años y cuando apareció en el despacho de la directora de Recursos Humanos, su respuesta fue que el hombre esperaba pues pues hombre, a ver qué se puede hacer, quédate. La verdad es que el tío no podía currar más y ilusión le echaba, aprendía, iba a cursos. Yo creo que no se le podía pedir más. Pues la respuesta de la directora de Recursos Humanos fue ya pensábamos que nunca te irías, estabas tardando, ¿no? Al final él presentó la carta voluntaria, de baja voluntaria porque llevaba esos últimos 3 años sin una revisión salarial, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, el lenguaje de la organización lo que le estaba transmitiendo es ya sabes dónde está la puerta, pero él no lo estaba interpretando así, ¿no? Y en el fondo también durante sus últimos 3 años tampoco nadie le estaba dando un feedback claro ni de cómo mejorar, ni cómo desarrollarse, ni qué es lo que le estaba afectando. Es tremendo, o sea, es tremendo lo que se vive en las organizaciones máquina, o sea, cómo se te trata como tuerca, como tornillo, es algo tremendo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hablando de transformación cultural y managers y liderazgo, un señor director de recursos humanos, People, lo llamamos, yo soy de People y tú también lo eres, ¿no? De recursos humanos, pero cuando estábamos hablando precisamente de pues, el manager, la evolución y la necesidad de, ¿no? Su respuesta fue, bueno, le metes ahí en una sala sin ventanas, sin hacer nada y hasta que se vaya. O sea, eso es, ¿no? Incluso dentro de recursos humanos, como muchas veces vemos la evolución del liderazgo, ¿no? De qué hacemos con ese manager que igual no está sabiendo, no tiene las herramientas o no le hemos ayudado, ¿no? A hacerlo de otra manera y a que los equipos puedan vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en este caso, la es que me alegro que cada vez más se le esté legislando qué cosas son maltrato en el trabajo, ¿no? Como es, por ejemplo, sentarte en una mesa sin hacer nada. Sí, afortunadamente eso ya está legislado y no se puede, Sí, en teoría no se puede hacer. Sí, se está empezando a entender que ese no es el camino. Es dramático también que haya que legislarlo para entender que ese no es el camino para transformarnos culturalmente, ¿no? Y para evolucionar el liderazgo, ¿no? Yo creo, por otro lado, todos somos conscientes de experiencias terribles en el trabajo como estas, ¿no? El problema también es que lo normalizamos. Has nombrado antes las organizaciones TIL, que describe Frédéric Laloux, que son, desde mi punto de vista, y por eso también incorporarlo en el libro y forma parte del título, son un ejemplo de organizaciones vivas, donde la persona es un actor que vive experiencias relevantes, la persona, de hecho es uno de los 3 pilares de TIL, ¿no? Vive con propósito, vive en experiencias con autenticidad, puede vivir en plenitud, ¿no? Puede vivir experiencias que además le ayuden a desarrollarse con plenitud, no solamente experiencias que le aporten profesionalmente, sino que también sienta que tiene un desarrollo personal dentro del contexto laboral y siendo la misma persona, ¿no? El problema es que lo solemos asociar todo esto del TIL o la autogestión, la autenticidad, el propósito, lo solemos asociar, o los críticos lo suelen asociar con, pues eso, con un cachondeo, jauja, cuando realmente es todo lo contrario. Si tú lees además el libro de Frédéric Laloux, de lo que habla es de un compromiso porque trasladas realmente la responsabilidad a la persona, porque la persona realmente entiende qué está haciendo ahí, para qué lo hace y encuentra un sentido y una contribución, ¿no? En vez de eres una tuerca, ponte a hacer esto, aunque no entiendas lo que estás haciendo, ¿no? El para qué. Sí, el para qué, encontrar ese propósito, ¿no? Y además que forme parte de las conversaciones, que forme parte de la experiencia y del día a día. Entonces, con todo este contexto que vivimos en las organizaciones y la ausencia muchas veces de poner foco en el liderazgo como desarrollo
y como eje vertebrador, yo lo que veo es el rol del líder desde una doble responsabilidad, ¿no? O sea, al final, dentro del equipo, de un equipo, que es donde al final ocurren las experiencias, el líder tiene un doble rol o una doble responsabilidad. Primero, ser ejemplo. Y esto es algo que muchas veces, pues bueno, también el propio manager intenta así esquivar. Yo me acuerdo que tuve un jefe no hace tantos años que me decía, me lo dijo en inglés, do what I say, no what I do. Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Ya, pero es que luego me evalúas por como tú entiendes que son las cosas, que es lo que tú haces, no por lo que dices. Entonces, es un poco perverso. Entonces, el líder es ejemplo. Y luego, por otro lado, el líder es esa persona, en el equipo, esa persona que tiene la legitimidad para sostener y guiar la cultura, las experiencias que queremos que se vivan en el equipo. Porque la calidad en las interacciones está en la intención, está en el cómo, en los valores, y que eso exista en la realidad, exista en las interacciones, en los comportamientos, y ahí el líder tiene un papel para guiar y conducir al equipo, ¿no? En que sean las positivas y las que estén más acordes con la cultura. Perfecto. Por otro lado, sí, dime. Sí, no, y iba a seguir preguntándote, pero no, acaba, por favor. Sí, ¿no? Y por ir acabando esta parte de que conecta con el propósito, por otro lado, cuando lees a Frederic Laloux en Reinventar las organizaciones, antes él comentaba también la necesidad de evolucionar el liderazgo desde el nivel más alto, y en esa doble responsabilidad de ser ejemplos y de guiar, eso debe funcionar, y lo recomendable es que ocurra desde lo más alto y luego todos los niveles. ¿Por qué? Porque, como dice Frederic Laloux en Reinventar las organizaciones, el primer liderazgo que es necesario que evolucione es el top, es el CEO. CEO, el comité de dirección, los ejecutivos, la alta dirección de la organización, porque es ahí donde se toman las decisiones que transforman las políticas, las prioridades del negocio, los modelos de gobierno, donde se prioriza realmente la agenda, ¿no? Y eso determina claramente lo que luego va a ocurrir en los equipos. A nivel medio, porque los managers o los niveles medios son los que van a condicionar o van a interactuar o van a guiar la experiencia que ocurre en los equipos. Y eso también es algo que muchas veces desatendemos, ¿no? O no ponemos foco. Tú, como empleado en una organización, muchas veces lo vemos desde una vista muy macro, pero tú, como individuo, lo que vives es el contexto de tu equipo. Ya sea en presencial, en híbrido, en remoto, o cada uno en un lugar del mundo, tú lo que vives es el contexto de tu equipo. O sea, a recursos humanos, al CEO, les ves de vez en cuando, pero tú lo que ves en tu día a día o con quien interactúas es con tu equipo, con el equipo de al lado. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental que evolucione ese liderazgo a nivel de manager, de responsable de equipo, porque es ahí donde ocurre realmente el día a día, ¿no? Las microexperiencias, lo que condiciona lo que vives más, lo que tiene más peso, lo que tú, como individuo de una organización, llamas cultura, ¿no? Es al final lo que tú estás viviendo. Muy bien. ¿Por qué escribirlo? Por otro lado, pues porque no estamos solos, y además de ayudar a tener un itinerario y conducirlo y marcar un rumbo y un recorrido, que es a lo que aspira a hacer el libro, no estamos solos. Los ejemplos de Laloux del libro no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a las B Corps, a las Benefit Corps, ¿no? No sé si algunos las seguís. Ya son más de 3.000 en el mundo, en más de 60 países, en más de 150 sectores. Las Benefit Corps son organizaciones que han decidido, además tú lo decías antes, Eva, ese giro hacia TIL, han decidido balancear, no solamente enfocarse en ventas y rentabilidad, o sea, en clientes e inversores, sino que equilibran clientes, inversores, personas y entorno, ¿no? Entendiendo por entorno la sociedad y el medio ambiente. Entonces, desde mi punto de vista, todo esto hace que sea necesario focalizarnos en el liderazgo en todos los niveles para poder llevar a cabo esa transformación ágil, que evolucione en todos los contextos, porque al final el contexto del individuo es en el día a día mi equipo y mi manager, y luego los grandes momentos, pues evaluaciones, etcétera. Los grandes momentos es las políticas, la agenda de organización, etcétera, que eso suele depender de la alta dirección, ¿no?
Genial. No Venga, pues yo te serás acabo de soltar, Eva. que lo estás, no van a tener nada que leer. Yo ahora, una cosa que a mí me ha fascinado en el libro ha sido que era un libro donde se ha ido iterando. O sea, no solamente se habla de agilidad, sino que el libro en sí es ágil. Es más, el prólogo yo lo escribí después de la primera entrega, del primer sprint del libro, que yo me quedé loca, porque yo digo, yo esto no lo había visto nunca. A lo mejor es ignorancia mía. ¿Cómo se te ocurre a ti esto? O sea, esto de ir iterando. ¿Y hasta cuándo vas a seguir iterando? Eso ya no lo sé. No lo sé, porque el backlog va creciendo. A ver, lo decidí por frustración, quiero decir. Al final llevo años con el libro en la cabeza, ya me lié la manta a la cabeza, la pandemia ayudó a liarme la manta a la cabeza para no escribirlo, pero había un punto de frustración de, bueno, ¿y cuándo lo publico? Y hay ese punto, yo en el enneagrama soy de estos perfeccionistas, y entonces a mí si me dejas no te lo publico hasta el 2050, ¿no? Cuando esté perfecto. Entonces, en algún momento había que cortar, de decir, o sea, no, en algún momento hay que hacer una entrega y publicarlo. Y entonces, al final me pareció que era coherente hacerlo de una manera incremental. O sea, por un lado, decidir en qué punto había tampoco quiero entrar en el sentido estricto de un MVP, pero bueno, había un libro, digamos, completo, con un cuerpo completo que podría ser publicado y que tenía más o menos, por lo menos los contenidos necesarios. Y digo, pues nada, pues luego a partir de ahí pues empezamos a añadirle incrementales y que el libro vaya evolucionando. Y además me parecía que era muy bonito porque el libro está evolucionando a partir de lo que decís bastantes de vosotros. O sea, lo vais leyendo, me contactáis, me decís, oye, pues tú has escuchado, no sé, el Triángulo de Karman, has escuchado la anomia, has escuchado... Y entonces, a partir de descubrir además nuevos contenidos, a partir de investigación, a partir de lo que vais diciendo de la lectura, incluso de contenidos de otras personas que lo están leyendo, pues va creciendo el libro, ¿no? Va tomando más forma y bueno, pues de ahí van haciendo los incrementales. Me pareció que era también bastante coherente con la propia mentalidad Sí, de la agilidad. totalmente coherente. Y otra cosa que a mí también me fascinó, ya lo sabes, que te lo he preguntado muchas veces, y además que yo que trabajo en banca y que el dinerito, pues Ah, sí, sí, sí. es muy importante que cómo después de 10 años se te ocurre sacarlo gratis, en este mundo. O sea, ¿por qué gratis? Que a mí ya me lo has contado, pero cuéntaselo a los demás, porque Sí, me encanta la explicación. bueno, es mi manera de ser agradecido y devolver parte de todo lo que yo he recibido, ¿no? De tantas personas. En absoluto considero que haya regalado nada. Cuando me preguntan acerca de mi carrera, pues al final lo que hay detrás son muchas horas, mucho esfuerzo, sacrificio en ciertas ocasiones. También incluye experiencias desagradables, personas que, digamos, no querían precisamente mi bien. Y de todo eso me quedo con el aprendizaje, ¿no? O sea, lo que me quedo es, tanto de unas personas como de las otras y de unas experiencias como de las otras, con lo que me quedo es con el aprendizaje, ¿no? Con maestros y con personas que han aparecido también para ayudarme, para ayudarme a ver el camino, la salida, cómo continuar. Y el libro es gratis porque me parece que es una manera de devolver todo lo que he recibido. No, no es gratis del todo, porque al final, hoy en día, echarle las horas que hacen falta para leerlo, me parece una inversión con el valor que tiene cada hora de nuestras vidas. Hoy en día que estamos hasta arriba de aquí las agendas, eh, me parece que lo que nos va a devolver a todos leerlo, o por lo menos digerir los contenidos y lo que dice, pues van a ser organizaciones más sanas, más humanas y eso va a ser un beneficio para todos. Bueno, a mí me encanta y de verdad que no es postureo, ¿eh? Lo que está diciendo Juan, porque hay que tener, bueno, la verdad hay que tener esa generosidad para hacerlo después del trabajo que lleve por detrás, por mucho que nos cueste a los demás leerlo. Yo te doy las gracias, ¿eh? Y luego aparte, ¿para qué crees que puede ser útil para la formación de, por ejemplo, la de Agile Stelling, ahora que vamos a hacer, de HR Agile? ¿Para qué puede ser útil? Porque yo también, que aparte de banca, soy muy práctica, ¿para qué? Cuéntanos Claro, un poco. sí. Bueno, pues nada, nos lo tengo por aquí. Pues como dice, por ejemplo,
el libro de Tribal Leadership, ¿no? Que suelo comentar en las formaciones de liderazgo, o el libro de La Luz, de Reinventar las organizaciones. La evolución del liderazgo pasa, o sea, no pasa por ir a un taller de Scrum, no pasa por conocer herramientas, que también que ayuda, evidentemente eso es básico y necesario, que no digo que no haya que hacerlo, pero pasa por un cambio de mentalidad, o sea, pasa por ese momento de epifanía, ¿no? De travesía por el desierto, de no entender por qué las cosas no están saliendo como yo quisiera, pasa por ese clic de no son ellos, soy yo, ¿no? De dejar de echar la culpa a los demás o al equipo, es que todos son unos paquetes, no saben, para darte cuenta, hacer el clic de no son ellos, es que soy yo el que soy un cuello de botella, soy yo el que no está delegando, soy yo el que... Y eso, vamos, convergimos todos, que el cambio el cambio de liderazgo comienza por un cambio de mentalidad. Y eso es en lo que nos centramos tanto en el libro como en el módulo de liderazgo ágil del programa Executive de Agile Stellium. Nos centramos primero en ese cambio de mentalidad. O sea, la mentalidad nace, bueno, ya algunos estáis cansados de escuchármelo, pero nace primero de cómo me veo yo, y lo de cómo me veo yo, de ahí es cómo veo a los demás. Entonces, si yo me veo debajo o yo me veo encima, ya va a cambiarlo todo. Entonces, si me veo debajo, pues ya te digo yo las interacciones que voy a tener como líder con otros. Si me veo encima, pues ya te digo también las interacciones que vamos a tener, ¿no? Porque si me veo por encima, me veo mejor que los demás, pues bueno, pues así tenemos el micromanagement, etcétera, ¿no? que ya conocemos. Entonces, ¿qué aporta el Executive de Agile Stellium y qué aporta leer el libro? Pues precisamente aporta eso. Hay un primer capítulo que se llama Llegar para llevar a otros, que justamente lo que contiene son reflexiones para cuestionar nuestra mentalidad, cuestionar cómo me veo yo, cómo estoy viendo a los demás y ayudar a empezar a transicionar esa mentalidad precisamente ni arriba ni de abajo, al mismo nivel, ¿no? Y empezar a cuestionarlo. Luego tiene un segundo capítulo que también trabajamos en el módulo de liderazgo en el programa Executive, que es el de herramientas. Lo que visitamos son diferentes herramientas que además tú comentas en el prólogo, etcétera, ¿no? Y que me comentas que tú utilizas, pues como puede ser la alianza, como puede ser la intención, como pueden ser diferentes herramientas, que no son herramientas de hacer, sino que son herramientas para ser. Es que la diferencia en el módulo o en el libro es que no trabajamos un framework o no trabajamos herramientas para hacer, sino que trabajamos herramientas que te ayudan a ser en esa mentalidad de agilidad, ¿no? Y justamente el cambio o lo que trabajamos es, en el resto de módulos a lo mejor se puede trabajar, bueno, a lo mejor no seguro, ¿no? Porque si estás aprendiendo Scrum, estás aprendiendo a hacer Scrum, en liderazgo ágil lo que trabajamos es esa mentalidad para que seas en agilidad, para que visites e implementes e interiorices los principios de la agilidad, para que luego el hacer agilidad, ya sea Kanban, Lean, Scrum o cualquier framework o el que sea con propósito, sea con sentido, para que sea y que el hacer corresponda con un propósito, ¿no? y que corresponda con una mentalidad. Eso es fundamentalmente lo que trabajamos. Sí, además es que en las organizaciones tú ya sabes que se empieza muchas veces con el hacer, con Scrum, y no sabemos el por qué. Y entonces ya decía Ken Shaver, que lo dice además en Scrum Manager, que Scrum también lo pueden hacer los idiotas y tiene resultados. Entonces, bueno, todo esto, yo creo que la diferencia con este programa, y lo digo de corazón, es la parte del ser, que hay que entender muy bien la filosofía ágil. Hay que entenderla bien antes de ponerse bueno, pues a trabajar en Scrum, para que una organización sea sana, porque si no, incluso el hacer puede llegar a ser más estresante cuando se implanta en una organización. Bueno, Juan, y Totalmente. sabemos otra cosa ya para finalizar, porque si no, no vamos a dejar a la gente que pregunte, que hay otro libro. No sé si lo sabéis alguno. O sea, yo no sé dónde sacas el tiempo, pero ya tienes otro libro publicado. Cuéntanos un poquito, así brevemente, y no de dónde sacas el tiempo, que no lo sé, pero desde luego de qué va este segundo libro. Sí, bueno,
por no robar mucho tiempo, básicamente es que cuando publiqué el liderazgo Ágil TIL y empecé a compartirlo, había personas que me decían, oye, yo no estoy en este tema de la agilidad, no soy líder de equipos, no estoy... Entonces, hay una parte del lenguaje que me pierdo un poco, ¿no? No me resuena. Entonces, el nuevo libro, que es La conquista de nuestras vidas, es un libro más para todos los públicos, o sea, está escrito o traducido, digamos, fuera del contexto de agilidad, liderazgo, TIL, etcétera, y es más o menos, digamos, la versión para todos los públicos, para cualquier persona que realmente lo que quiera trabajar es la conquista de sus vidas, ¿no? Que en el fondo soy un poco más descarnado, más humano, digamos, más, algo suena un poco así, ¿no? Un poco más íntimo, pero, o sea, no tan profesional, entre comillas, en el sentido de agilidad, de organizaciones, pero es para todos los públicos, para cualquier persona que dentro de su contexto vital quiera trabajar precisamente eso, ¿no? Que es la conquista de lo que siempre fue nuestro, que son nuestras vidas. Pues muchas gracias. No sé si Rosa ya Muy bien. pasamos a que si tenéis alguna pregunta. Pues nada, como os decía antes, os invitamos a que podáis preguntar, compartir alguna reflexión con Juan, con Eva y si queréis preguntar algo, pues ahora es el momento. Yo tengo una pregunta, bueno, mientras se anima la gente. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien se anima? Yo estoy viendo en el chat. Yonai. Sí, Sí, bueno, para hola. Juan. Hola, sí, es una pregunta vale. para Juan. Sí, lanzo yo la pregunta por el chat. Soy Jonay Hernández de Sí, CISTEC. estoy leyendo. Sí, bueno, Juan, quería preguntarte cómo en una organización como AT Sistemas se puede desplegar el TIL, ¿no? Especialmente una organización como AT Sistemas en la cual trabajáis muchísimo en cliente, ¿no? Que no tenéis, o sea, el producto propio es menor comparado con todos los servicios que ofrecéis en casa del cliente, del cual entiendo que bebéis la filosofía en cierta medida, ¿no? Y cómo Sí. uno de vuestros programadores se puede sentir parte de un TIL, ¿no? Y tener un propósito cuando resulta que los objetivos del proyecto son heredados, ¿no? Me parece muy interesante. O sea. Sí, te agradezco la pregunta. Bueno, dentro de AT Sistemas, nuestra aspiración no es tanto TIL, sino que nuestro paradigma interno de transformación cultural es Management 3.0, pero vamos, primo hermano, tampoco es algo Management 3.0 para nada desdeñable. Y lo que trabajamos internamente es precisamente poniendo la agenda de personas junto con la agenda de negocio, ¿no? Yo considero que no es tanto un tema de en qué servicio estás trabajando y qué tipo de tareas estás haciendo, sino darle sentido y sentirte que no eres eso, una tuerca o un tornillo, sino que formas parte de una organización de la cual formas parte, participas, puedes influir, te sientes escuchado y donde eres atendido, ¿no? Donde tienes un desarrollo, etcétera. O sea, no solamente es vale, entras en la organización y te pongo aquí en un cliente, en un servicio que además es para un tercero, porque claro, hacemos servicios de tecnología para clientes, sino que además, oye, pues estás dando un servicio a un cliente, pero estás haciéndolo dentro de un contexto que cada vez nos esforzamos más para que sea dentro de un contexto de AT Sistemas, independientemente de que pueda estar ocurriendo la mayoría del día en un contexto de un equipo de un cliente o de una manera a lo mejor física o virtualmente más separado de AT Sistemas, pero que existan los elementos donde tú te sientes vinculado, partícipe, perteneces, tenemos el concepto de comunidades tecnológicas, por ejemplo, que tú sientes y que sea real que tú perteneces a la comunidad tecnológica, que hay elementos de formación, de desarrollo, que tienes una carrera con itinerarios, que haya una carrera clara, que eso te lo da AT Sistemas, no te lo da el cliente, y que luego dentro de AT Sistemas, además de que los referentes, la interlocución y que participes, que tengamos los mecanismos y las políticas para que tú puedas tener carrera. Que en consultoría pasa mucho de, bueno, pues ahí te dejo y hasta que no presentes tu carta de baja, pues no te muevo, ¿no? No muevo un dedo. Procuramos que eso no ocurra, evidentemente, y procuramos que la persona siente que es persona y que forma parte de algo más grande, que es AT Sistemas como organización. No sé si te he respondido dentro del tiempo que tenemos. Sin duda algo estoy haciendo bien porque estoy creciendo a doble dígito, o sea que si no, no habría otra manera.
A ver, trabajamos para hacerlo mejor, la verdad, pero sí te puedo compartir que las encuestas de felicidad que se hacen cada 2 meses, el 85% dan una respuesta explícitamente positiva de que son felices o bueno, que están bien en AT Sistemas. Y el otro 15%, pues hay una gran parte que son entre neutrales y hay un pequeño porcentaje que dicen que no están bien y trabajamos para que estén mejor, evidentemente. O sea, no perdemos el foco para nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Daniela Maitorena tenía también una pregunta. ¿La quieres hacer tú directamente, Daniela? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, quería preguntarte, ¿cuáles son los retos, los principales retos que ven en las organizaciones hoy en día, en las organizaciones Agile Team, con las 4 generaciones diferentes? Como saben, hoy tenemos desde baby boomers hasta, bueno, todas las 4 generaciones que ya conocemos todos. ¿Cómo manejan esos cambios y qué aconsejan para que funcionen mejor y para nosotros mismos aconsejar a nuestros clientes? Hago consultoría de recursos humanos. Fantástico. Bueno, yo respondo por mi parte, no sé si Eva y Rosa tienen otra respuesta también. Yo lo primero que recomendaría o que recomiendo es la interacción. O sea, en vez de focalizarnos en la diferencia generacional, sino la interacción entre ellos para para el reconocimiento y valorarse unos a otros. Hoy en día se está poniendo bastante en marcha iniciativas, por ejemplo, de mentoring inverso, donde no es el senior el que mentoriza al junior, sino que es el junior incluso quien puede mentorizar al senior. Y sobre todo, mezclarles mucho y yo diría que estructurar dinámicas o acciones que ayuden a que interactúen de una manera entre ellos, que perciban el valor que aportan unos y otros desde sus diferencias, ¿no? Que al final tampoco te estoy diciendo nada que no entre dentro de una, digamos, estrategia típica de diversidad e inclusión, que en el fondo es eso, ¿no? O sea, en vez de romper los puentes y visibilizar las diferencias, que valoren lo que pueden aportar unos y otros. Sí, también se puede, bueno, organizaciones TIL puras, estamos en ello en esta sociedad, porque, bueno, Sí. Creo que está pura, se considera la que dice Frederic Laloux, Burzug, o como se diga, que es en holandés y no sé muy bien pronunciarlo, y aún así tiene sus cosillas. Para mí, en mi opinión, el propósito es fundamental. Si hay una unión de propósitos, haces dinámicas para compartir valores y donde haya una línea común, el propósito une. Luego los equipos autogestionados, si trabajas un poco en Agile y donde un día eres product owner, otro día eres el líder y otro eres experto, pues ahí ayuda a mezclar. Entonces todas estas prácticas TIL sí que ayudan para conseguir que la diversidad generacional que ha dicho Juan pueda conseguirse. Y sobre todo es la mancha de aceite, esa que ir haciendo poquitas cositas para que se vaya mezclando. El mentoring inverso funciona bastante. A veces hay que comenzar con un mentoring cruzado, porque si en determinadas organizaciones vas y le dices al del comité de dirección que va a llegar un chavalote a decirte, hacerte mentoring, pues a lo mejor tienes que decir, bueno, vais a compartir, ¿vale? Porque están acostumbrados a ser ellos. Entonces, sí, depende del tipo de organización. Pero bueno, hay muchísimas, es un aspiracional. Yo creo que hay que tener el foco en el aspiracional y a partir de ahí ir construyendo, dependiendo del tipo de organización, con pequeñas manchas de aceite. Muchas gracias. Gracias, Daniela. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para alguna preguntita más? ¿No? ¿Ninguna? Yo sí que os quería preguntar, tanto Juan como Eva, no sé, ¿qué destacaríais de los principales cambios que habéis realizado tanto en AT Sistemas como en Banca por parte de Eva y que ha propiciado esos cambios, ¿no? a mejorar, a acercarnos más al TIL, al TEAL? ¿Qué destacaríais de los principales cambios que habéis implantado, de los que habéis participado y que han generado beneficios claros en el avance de la organización? A ver, si te parece empiezo, Juan. A ver, en Banca va todo más despacio porque son organizaciones más grandes, jerárquicas y donde las estructuras, bueno, pues son más complicadas de romper. Entonces, para lo que ha ayudado mucho toda la implantación Agile en Banca, donde se haya, bueno, pues donde nos hemos ido atreviendo a hacer cosas, ha sido para romper estructuras y para que la jerarquía se vaya aplanando y entonces vayamos todos más en igual.
Lo único que hay que tener claro que, bueno, hay quien dice por ahí que se puede hackear el sistema, que se puede empezar todo esto desde las bases. Yo creo que si desde arriba el CEO, como ha dicho antes Juan, está decidido a que se haga todo esto, es mucho más fácil y más rápido. Pero yo creo que en banca, por lo menos la experiencia que yo tengo, aplanar el tema de aplanamiento de estructuras y donde haya un poco más una democratización, quizá creo que es lo clave en organizaciones grandes. Luego ya si metes el propósito, bueno, pues ya lo bordas. Gracias, Eva. ¿Y Juan? Bueno, yo de un montón de cosas me quedaría fundamentalmente, no sé si es una o dos, pero bueno, fundamentalmente la primera, yo la suelo enunciar como ni víctimas ni verdugos, ¿no? Solemos tender, y además lo leo mucho en redes sociales, a enjuiciar y a culpabilizar. Y eso en las organizaciones también pasa. Y eso pasa también en recursos humanos, que es el típico de la porra que llega culpando y fíjate la 360 y fíjate no sé qué y lo que dicen de ti o la rotación que tienes. En los equipos, al final lo que hay son contextos. Entonces, es importantísimo abrir espacios de diálogo. Y esto lo digo porque en este sistema lo hacemos, no por otra cosa. Cuando detectamos alguna causa de malestar, ya sea en una persona, ya sea en un equipo, lo primero que hace es abrir un espacio de diálogo. Primero con el responsable del equipo, salvo que sea una queja muy abiertamente directa, ¿no? De algún tema a lo mejor un poco más sangrante, pero lo primero es abrir un espacio de diálogo de vamos a entender el contexto, de qué es lo que está pasando, por qué se está actuando así, los diferentes matices que hay. Y a partir de ahí, lo que hacemos es ver cómo dentro del equipo, incluyendo por supuesto al responsable como parte del equipo, se les da la responsabilidad y se pueden ver acciones que mejoren en el equipo y el bienestar, yo lo llamo bienestar, o el engagement, el compromiso o la motivación de las personas. Y desde el punto de vista es fundamental. Primero, porque cuando vas con culpabilidades o con juicios, o directamente a lo mejor contactas a la persona y se empieza a alimentar ese típico diálogo de ay, qué malo es el manager, ¿no? Eso no va a ningún lado. Y el abrir espacios de diálogo donde ninguno se siente culpado, donde lo que se procura es conducir las conversaciones para entender el contexto, las causas, qué es lo que sucede. Porque al final, y esto es algo que también comento en el libro, el manager o el responsable del equipo, normalmente, la gran mayoría de los casos, salvo excepciones, no actúa así por maldad ni porque sea una mala persona. O sea, actúa así o porque hay un contexto, porque hay unas prioridades o porque lo ha entendido de una cierta manera. Cuando todo eso se contextualiza y se conecta, se ayuda a entender, se puede cambiar la agenda, se puede escalar para tomar otro tipo de decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero es ni víctimas ni verdugos. Lo digo que también incluso muchas veces en redes sociales suele haber incluso comentarios, ¿no? De culpabilización, etcétera. Yo creo que lo que hacer es entender un poco a todas las partes. Y a partir de ahí, que es un poco lo segundo que quería añadir, poner la agenda de personas en la agenda de la organización. O sea, mi función en AT Sistemas es que eso se cumpla. Porque al final, José Manuel, que es nuestro CEO, es lo que pidió. Dice, oye, Juan, necesito que tú o alguien similar a mí, ¿no? Se venga a AT Sistemas porque es necesario que alguien tenga una agenda de personas y la traiga a la organización. Y mi función es que en todos los niveles los datos, además con datos, no solamente con opiniones, con datos, esté en todos los niveles, la realidad, el impacto, la voz de las personas, lo que dicen, y eso lo que hace es que luego en la agenda, no solamente, que es fundamental evidentemente, estén los datos y las decisiones de negocio y de venta y de rentabilidad, sino que todo eso esté también acompasado con qué está ocurriendo con las personas, ¿no? Que como preguntaba antes Yanay, es lo que hace que las decisiones estén las personas como parte de la ecuación, no solamente, que es lo que suele ocurrir en las organizaciones, no solamente los resultados, la venta o la rentabilidad. Gracias. Rosa, ¿Una última pregunta? Sí, tengo una pregunta. Ya. Hola, Juan. Adelante, Tracy. Muchísimas gracias. Me ¿Qué tal, Tracy? ¿Cuánto tiempo?
Sí, bueno, ya tiempo y ya tengo otra personita que viene en camino, así que está Wow, oculta. enhorabuena. Gracias. Vale, yo tengo que la pregunta que venía a hacer, incluso tú me has respondido un poco, ¿no? Con respecto al caso de AT Sistemas. En este caso ha sido el CEO, ¿vale? Quien ha dicho, oye, te necesito y queremos enfocarlo así, queremos darle un giro desde el punto de vista de las personas, a la empresa, ¿vale? A la organización. ¿Qué sucede cuando, a la vista de todos, hablo de cualquier nivel, de los managers, de medio y tal, vemos que los directivos o los CEOs, para ellos siempre son los más importantes por su operación, su negocio, pero las personas siempre están de último en la cola. E incluso parece ser que no le prestan la atención adecuada, ¿vale? Pero sabemos que no es sostenible. ¿Cuándo es el momento de introducir a estas personas, a los CEOs, a los directivos, y quién podría ayudarnos allí? Personas como tú, instituciones de allá, instituciones de recursos humanos. Ojo, considerando también que desde recursos humanos no tienen esa fuerza o ese empuje para llevar al CEO y a sus directivos a estas nuevas formas. Bueno, yo creo que te diría, por mi parte, desde mi punto de vista, el primer elemento que se ha de dar es la crisis y la necesidad. Quiero decir, los seres humanos es que somos así, ¿no? Es que si no hay una necesidad, no solemos motivarnos al cambio, quiero decir. Entonces, si las cosas, que no lo sé, si las cosas están yendo medianamente bien, no solemos poner atención en ese coste de oportunidad que estamos, que estamos incurriendo por no hacer las cosas de otra manera. Entonces, un poco el discurso, lo digo un poco también por mi trayectoria, suele ser, bueno, pues si las cosas están funcionando, tan mal no lo haremos. Y es difícil visibilizar, oye, pues es que lo visibilizas mejor, fíjate todo lo que podrías estar ganando, no solamente en términos económicos, pero también porque las organizaciones, bueno, pues TIL o las B Corps, etcétera, lo que evidencian es que también se derivan beneficios económicos incluso mayores, ¿no? Y más escalabilidad. Entonces, lo primero es que ha de darse un contexto de crisis que genere la necesidad, si no lo veo complicado. Y luego sí, yo diría de manera similar a T-Sistemas que es fundamental que haya una figura dentro de la organización con peso y reportando adecuadamente que ponga esto en la agenda, porque si no, al final se diluye, porque estamos con otras prioridades, etcétera, y por mucha buena voluntad que le quieras poner, pues la agenda de personas se acaba un poco diluyendo, ¿no? El tema cultura se acaba diluyendo un poco, no se va, si tienes algún otro punto de vista. Sí, bueno, añadir simplemente que yo creo que es responsabilidad ya un poco más social o de los países de impulsar cuando el CEO, cuando las propias empresas pues no lo ven, no o les está yendo bien en su negociado, quizá tenemos la responsabilidad de impulsar políticas que obliguen a tener una responsabilidad social corporativa y cada vez más se ve donde, bueno, pues si quieres estar en determinados índices sostenibles, ya hablo del Dow Jones Sustainability o Bloomberg, pues necesitas tener un responsable de sostenibilidad o de bienestar o de algo. Incluso te puedes dar cuenta porque no atraes el talento adecuado, porque verdaderamente las generaciones jóvenes esto sí que lo tienen bastante en cuenta. Entonces yo creo que como ciudadanos esto del bienestar no solamente es para las empresas o personal, creo que la sociedad y el planeta tiene que estar. Entonces nosotros votamos a nuestros líderes en cada país. Hay que ser un poco, hay que tener ese push social para intentar que esto cambie. Entonces podemos abordarlo desde distintos ámbitos, porque verdaderamente hay veces que la labor desde la propia empresa, por mucho que queramos hackear el sistema, es complicado. Se puede, ¿eh? Se puede, pero bueno, cuesta un poquito más. Sí, sí. Estoy... Yo creo que por añadir así un poquito, a lo mejor de experiencias propias, y incluso se nota mucho lo que tú dices, ¿no? Se trae talento, un ROI bastante alto, muchísima, pues eso lo que conlleva muchísima rotación, y ¿qué era lo otro que iba a decir? Que yo creo que, no sé, a veces este tipo de cosas vienen súper guay, la gente se entera, incluso hay muchas áreas, ¿vale? Esas cajitas de la organización que quieren, ¿vale? Pero no tienen esa fuerza, ¿vale? Y es allí donde vamos, tú dices, pero ¿cómo hacemos para hacerle entender? Entonces
como que no encontramos esa pieza clave, decir, ¿y a quién le toca? ¿Y a quién es? Recursos humanos no tiene la fuerza, IT no tiene la fuerza. Es eso, ¿no? Que no encontramos esa pieza en el puzzle y es complicado. Pero bueno, y yo creo que también ahí digo es muy importante. Es como que si no quieres aceptar la ayuda y hasta que tú no reconozcas esa necesidad que ha dicho Juan, no se puede dar ese paso, ¿no? Es como que, vale, quiero cambiarlo y ya estoy en crisis, pero poder, viendo que se puede evitar o antes de llegar a esa crisis hasta que se rompa la cuerda, pero es complicado, ¿no? Es que esa pieza del puzzle falta. Sí, yo te diría que en línea con lo que decía Eva, hay un punto que desde recursos humanos se puede ayudar muchísimo, que es justamente la parte de gestión de talento, o sea, el evidenciar, uno, no está viniendo, no estamos incorporando el talento adecuado o el más deseable, y quien se incorpora, pues igual es un poco por descarte, porque no encuentra otra cosa. Dos, el talento interno está desmotivado, o sea, a nivel de productividad y compromiso, y ahí hay benchmarks y se pueden hacer encuestas, etcétera. Oye, podría ser más alto, con lo cual eso también tendría un retorno. Y tres, el buen talento, muchas veces el mensaje que te da es que me voy, me cojo la puerta y me voy. Entonces, esos son indicadores que pueden ayudar a dirección también a generarles la conciencia de, y además en un lenguaje de negocio, o sea, no de un lenguaje de recursos humanos, sino de negocio de, oye, mira lo que te está costando, pues porque a lo mejor no puedes estar abriendo servicios nuevos, tu estrategia se está penalizando, tu crecimiento, poder hacer más con las personas que ya hay, etcétera, ¿no? Incluso que el conocimiento se te esté yendo, claro. Exacto. Muy bien. Pues gracias, Juan. Gracias, Eva. Gracias, Tracy. Bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque ya nos estamos pasando un poquito del tiempo y bueno, pues sabemos que todos tenemos muchas cosas por hacer cada día. Y nada, bueno, pues quería agradecer de nuevo a Juan y a Eva la colaboración de hoy, la aportación de tanto valor y bueno, pues como parte de los colaboradores habituales de Agile Stellium, que son Juan y Eva, pues ellos forman parte del HR Agile Executive Program, que es un programa que tenemos para desarrollar toda esta parte de conocimiento y experiencias en agilidad, en transformación cultural y bueno, donde trabajamos ampliamente todos estos contenidos que hemos estado viendo hoy, de una manera enfocada al liderazgo y al propósito, como hemos estado viendo hoy, pero también hablando de frameworks, marcos y herramientas muy concretas para al final poner en marcha en el día a día, porque es verdad que a veces cuando escuchamos todo esto, en ocasiones nos suena un poco a utopía, ¿no? Y cuando vemos que hay herramientas concretas que podemos utilizar para poner en marcha todos estos cambios, pues también nos ayuda mucho a la hora de entender cómo se transforman las organizaciones. Así que, bueno, desde aquí os invitamos también a que entréis en nuestra web, Agile Stellium, y veáis los programas formativos que tenemos donde podéis ampliar toda esta información. A mí, Rosa, si me permites, sí. cuando me dijiste que porque yo doy la parte de liderazgo, pero cuando me dijiste que el Executive incluye Design Thinking, People Analytics, además de toda la parte de agilidad, pues yo creo que Eva y yo coincidimos. Personalmente es un programa súper completo porque yo es por lo menos lo que vivo en el día a día. O sea, el Design Thinking es fundamental ya hoy en día en recursos humanos, el People Analytics, saber manejar el dato. Vamos, que por mi parte enhorabuena con el programa. Gracias. Sí, antes lo has comentado, Juan, ¿no? El soportar con datos las decisiones y las comunicaciones, incluso con respecto a la pregunta que hacía Tracy, aportar datos a la dirección siempre ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿no? Ya no es algo, es que la gente dice por ahí o es que mientras toman el café se quejan de tal. No, vamos a soportarlo con datos, ¿no? Y ese People Analytics que está ahora tomando mucha fuerza porque entendemos que es algo muy importante, pues es algo que trabajamos en el programa. Y como decías, la parte de design thinking, de diseñar el Employee Journey Map, ¿no? el viaje del empleado, cuáles son los puntos de contacto con el empleado, cuáles son sus dolores, cómo trabajar sobre eso para mejorar esas organizaciones, pues son contenidos que trabajamos también en el Executive Program y que yo creo que van a ayudar mucho a los asistentes a tener herramientas muy concretas para poner sobre la mesa qué es lo que está pasando en la organización, dónde podemos incidir y cómo podemos empezar a trabajar, ¿no?
No sé si estáis de acuerdo en eso, pero vamos, Totalmente. creo que hemos trabajado mucho sobre los contenidos y sobre los ponentes que sois todos pues, personas senior con mucho expertise y que nos habláis desde la experiencia y no tanto desde los contenidos teóricos, ¿no? Yo creo que eso es mucho de agradecer. Yo quería Bueno, pues haceros para una terminar, pregunta sí, Olga. acerca de este programa que estoy interesada. Va a haber clases prácticas, ¿no? O alguna clase, vamos, presencial, virtual, ¿no? Donde podamos practicar. Sí, todas la formación es online, pero todas las sesiones son en directo, de manera que todos interactuáis con los ponentes que son pues, de la talla de Juan, Eva y gente pues muy potente, cada uno en sus áreas. Entonces, interactuáis directamente con ellos en las formaciones y, lógicamente, hay una parte de contenido teórico para explicar ciertas herramientas o ciertos contenidos, pero siempre se trabaja sobre un marco práctico para que seáis vosotros los que experiencialmente podáis trabajar esos contenidos y llevároslo luego a vuestras organizaciones. Genial, gracias. De nada. Y bueno, por último también comentaros que os recordaros que recibiréis, seguramente mañana, recibiréis el contenido recibiréis la copia del libro a través del correo electrónico que nos habéis proporcionado para estar hoy aquí y que esperamos que os gusten mucho, que es un regalo que nos hace Juan a todos y que estamos muy agradecidos por ello. No sé si alguno más quiere decir algo, o nos despedimos. Juan, Eva, algún petardo final. Como yo soy valenciana, a mí toda la parte de petardos y tracas me encanta. Pues que estoy viendo a muchos amigos y a muchas alumnas antiguas, Ana Daniela, a Yuli por aquí, estoy contentísima, ¿eh? O sea, es el petardo final que quería decir. Muchísimas gracias, de verdad, por Sí, es asistir. verdad. Hay un montón Me de hace caras conocidas y mucha se ilusión. agradece muchísimo. Sí, Y algunas que no sí. veré porque no... Pero gracias, de verdad. Sí, algunos están con la cámara desconectada, pero hay mucha gente que nos sigue desde hace tiempo, que nos conoce desde hace tiempo, que han sido alumnos y alumnas y se agradece mucho, sí. Sí, Pues nada, muchas gracias muchísimas gracias. por la Sí, Juan. oportunidad. No, que solamente que muchas gracias por la oportunidad de hablar del libro y que espero a quien quiera se anime verles también en el programa ejecutivo. Muy bien. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Como recibiréis el libro, también recibiréis pues, los datos de contacto con nosotros para poder, para poder comentar cualquier duda que os surja, cualquier cosa que necesitéis y aquí estamos para todos vosotros pues, con mucha ilusión y muchas ganas de seguir aportando. Gracias a todos por asistir hoy. Buenas tardes. gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas Chao. tardes. Hasta luego. Gracias.